Nunca pensé que el día en que mi hija me sonrió con más dulzura, sería el mismo día en que intentaría quitarme lo único que me quedaba, y no hablo de dinero ni de papeles solamente, hablo de algo más profundo. De esa sensación de estabilidad que uno construye durante toda la vida, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, sacrificio por sacrificio, creyendo que al final todo eso va a protegerte. Especialmente de quienes más amas, pero la vida tiene una forma muy silenciosa de enseñarte que no siempre es así, que a veces el golpe no viene de afuera, sino de adentro, de tu propia sangre, de las personas por las que darías todo sin pensarlo dos veces. Mi hija llegó ese día con una sonrisa distinta, no era falsa, pero tampoco era completamente sincera, era una de esas sonrisas que buscan algo, que vienen acompañadas de una intención que todavía no se dice en voz alta. Traía una carpeta en la mano, blanca, sencilla, como si lo que estuviera dentro no tuviera mayor importancia, como si fuera un trámite más, algo rápido, sin complicaciones, me saludó, me abrazó. Caminó por la casa como si estuviera revisando cada rincón sin que yo lo notara, y luego se sentó frente a mí, respiró profundo y me dijo que necesitaba que firmara unos documentos. No me alarmé de inmediato, no soy una mujer que reacciona sin pensar, aprendí hace muchos años que las decisiones importantes no se toman con prisa, así que le pregunté con calma de qué se trataba. Y fue ahí cuando empezó a hablar más rápido de lo normal, a usar palabras que sonaban bien pero que no explicaban mucho, habló de oportunidades, de seguridad, de facilitar las cosas en el futuro, de evitar problemas más adelante, todo muy organizado, muy lógico, demasiado lógico. Tomé la carpeta sin decir nada y la abrí despacio, no porque no confiara en ella, sino porque siempre he creído que entender es una forma de respeto, tanto para uno mismo como para los demás, y mientras leía, sentí algo que no era exactamente sorpresa, era más bien una confirmación silenciosa de algo que llevaba tiempo sintiendo pero que no había querido aceptar del todo. Lo que tenía frente a mí no era un simple trámite. Era un documento que transfería parte de mi casa a nombre de una sociedad, donde ella tenía control, con cláusulas que hablaban de administración, de decisiones futuras, de representación legal, palabras grandes para algo que supuestamente era por mi bien. Levanté la mirada y la vi, esperando, observando mi reacción, intentando leer en mi rostro si ya había entendido o si todavía estaba en ese punto donde todo parece normal. Le pregunté quién había preparado eso. Me dijo que un abogado de confianza. Le pregunté si ella lo había leído completamente. Dudó, solo un segundo, pero fue suficiente, porque el silencio también habla, a veces más que las palabras. No dije nada en ese momento, cerré la carpeta, la dejé sobre la mesa y le dije que necesitaba tiempo para pensar, que no firmaría nada sin entenderlo completamente, y en ese instante vi algo cambiar en su expresión. No fue enojo, fue algo más sutil, una incomodidad, como si el plan no estuviera saliendo exactamente como esperaba. Asintió, dijo que no había problema, pero su tono ya no era el mismo, se fue poco después. Y me dejó sola con esa carpeta y con una sensación que ya no podía ignorar. Esa noche no encendí la televisión, no llamé a nadie, me senté en la misma silla donde tantas veces me senté a pensar en otras etapas de mi vida, y volví a hacer lo que hacía tiempo no hacía de verdad, escucharme. No mis pensamientos rápidos, no mis preocupaciones diarias, sino esa voz más profunda que uno aprende a callar cuando la vida se llena de ruido, y en ese silencio entendí algo que no quería entender. Que esto no había empezado ese día, que había señales antes, pequeñas decisiones, comentarios, actitudes que yo había dejado pasar porque confiaba, porque era mi hija, porque uno nunca quiere ver lo que duele. Al día siguiente hice algo que probablemente ella no esperaba, llamé a un abogado, no para acusar, no para pelear, sino para entender, para ver con claridad lo que esos documentos realmente significaban. Y mientras él me explicaba cada cláusula, cada implicación, sentí una mezcla de tristeza y firmeza. Tristeza porque confirmaba lo que ya sospechaba, y firmeza porque en ese mismo momento supe que no iba a permitirlo. Pasaron 2 días antes de que la llamara y le pidiera que volviera, esta vez sin avisar a nadie más, solo ella y yo. Llegó con la misma carpeta, como si ya estuviera todo decidido, como si solo faltara mi firma. Se sentó. La abrió, puso el bolígrafo sobre la mesa y me miró, esperando, y fue ahí cuando le dije que no. No fue un no agresivo, no fue un no cargado de reproche, fue un no tranquilo, firme, imposible de mover. Le dije que entendía lo que intentaba hacer, que había leído todo,
que sabía exactamente lo que significaba. Y que no iba a firmar nada que comprometiera lo que construí durante toda mi vida. Al principio intentó explicarse, justificar, decir que era por mi seguridad, por el futuro, por evitar problemas. Pero ya no estaba escuchando las palabras, estaba viendo la intención. Le dije algo que probablemente no esperaba escuchar, le dije que yo no era una mujer desinformada, que tal vez nunca hablé mucho de ciertas cosas, pero que eso no significaba que no supiera. Que durante años tomé decisiones sola, que sostuve esta casa, esta familia, sin necesitar que nadie lo hiciera por mí, y que no iba a empezar ahora a entregar el control de mi vida bajo la excusa del cuidado. El silencio que vino después fue distinto, más pesado, más real, porque ya no había espacio para malentendidos. Ella me miró como si estuviera viendo a otra persona. Como si por primera vez entendiera que yo no era solo su madre, sino alguien con historia, con criterio, con límites. No discutimos, no gritamos, no hacía falta, porque la verdad, cuando se dice con claridad, no necesita volumen. Se fue sin insistir más, y aunque no sé exactamente qué pensó en ese momento, sí sé lo que yo sentí cuando la puerta se cerró, no fue alivio inmediato, fue algo más profundo, una mezcla de dolor y dignidad. Porque entendí que amar a alguien no significa permitirlo todo, que poner límites no rompe el amor, lo define. Los días siguientes fueron silenciosos, pero no incómodos, fueron días en los que volví a sentir que mi vida me pertenecía, que mis decisiones seguían siendo mías. Que no había llegado a un punto donde otros podían decidir por mí sin cuestionamiento, y en medio de ese proceso, volví a hablar con Dios, no para pedir, sino para agradecer esa claridad que a veces llega tarde, pero llega. Hoy sigo viendo a mi hija, la relación no es perfecta, pero es más honesta, ya no hay esa capa de suposiciones, de decisiones tomadas sin mí, y aunque el dolor de ese momento no desaparece del todo, sí se transforma en algo útil, en una lección que no pienso olvidar. Porque hay algo que quiero que tú también te preguntes después de escuchar esto. ¿Cuántas veces has confiado sin revisar? ¿Cuántas veces has dicho que sí solo por evitar un conflicto? ¿Y cuántas veces has sentido que algo no estaba bien pero decidiste callarlo? A veces el problema no es la falta de amor, es la falta de límites. Y si esta historia te hizo pensar, si en algún momento sentiste que hablaba de algo que has vivido o estás viviendo, te invito a que apoyes este contenido. Porque hay muchas personas que necesitan escuchar esto y no saben cómo decirlo. Suscríbete, dale like y comparte esta historia, porque entender que decir no también es amor, puede cambiar más vidas de las que imaginas. Cada comentario me recuerda que estas historias no son solo mías, sino de muchos corazones que necesitan ser escuchados. Y si quieres formar parte de este espacio donde aprendemos, reflexionamos y sanamos juntos, puedes apoyar el canal suscribiéndote y siendo parte de esta comunidad. Gracias por estar aquí, nos vemos en la próxima historia, con el corazón de una madre que entendió que siempre hay tiempo para abrir los ojos.